así que seguramente usted tendrá una opinión muy importante y la esperamos. 3030-5307 es nuestra línea de contacto y también estamos en el 01800-087-8807. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través de Canal 7, C7 Jalisco y también a través de C7 Radio. Le recuerdo que usted nos puede sintonizar también en Internet. Ahí nos encuentra en www.c7jalisco.com. Bueno, pues los lunes tenemos invitados a representantes de los partidos políticos. Así que esta tarde yo saludo con mucho gusto a Antonio Elvira. Él es representante del PAN Jalisco ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco. Buenas tardes, Antonio. Gracias, ¿Qué tal? buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Gracias también. Saludamos a Gustavo Flores. Él es secretario de Asuntos Electorales de Movimiento Ciudadano Jalisco. Buenas tardes y además es representante también ante el IEPC. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Begoña, compañeros al auditorio. Gracias por la invitación. Gracias, Gustavo. Le damos la bienvenida también a Héctor Pizano. Él es secretario de Elecciones del PRI Jalisco. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de estar con ustedes. Feliz año. Gracias, Héctor, igualmente. Gracias también. Saludamos a Carlos Gómez. Él es tesorero del Comité Estatal de Morena, Jalisco. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Gracias por la invitación. Al contrario. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos. Bueno, pues hablando de precampañas electorales, se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido. Esta es una definición que da el Instituto Nacional Electoral. Pero vamos a ver qué nos dicen nuestros invitados. Una palabra para definir precampañas electorales. ¿Qué nos dice Antonio Elvira? Una palabra para definir precampañas electorales. Democracia. ¿Por qué seleccionas esta palabra? En Acción Nacional tenemos una larga tradición de procesos internos democráticos, contiendas abiertas entre candidatos que buscan, con ideas, con proyectos de cuál es su visión de los gobiernos municipales, de los cargos de diputados, de los cargos ejecutivos, convencer a los militantes panistas de que son la mejor opción para abanderar al partido. Y normalmente se dan contiendas muy interesantes entre aspirantes de manera interna. Por eso, para Acción Nacional, es una tradición que las contiendas internas, que las precampañas sean como unas especies de primarias norteamericanas. Okay, bueno, por eso lo defines como democracia. Así es. Gracias, Antonio. Vamos a ver qué nos dice Gustavo Flores. Una palabra para definir precampaña electoral, Gustavo. Una palabra que define precampaña electoral es legalidad. ¿Por qué selecciona la palabra legalidad? La palabra legalidad porque la actividad de la precampaña está regida o se ciñe a partir de las reformas electorales con mayor contundencia, porque hay que sujetarse a los tiempos que establece la ley, hay que sujetarse a los tiempos que marcan los acuerdos del Instituto Nacional Electoral, así como del Instituto Estatal de Participación Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y a la cual los partidos políticos tenemos que ceñirnos, y las organizaciones políticas como la nuestra tiene que respetar y tiene que observar el cumplimiento de la norma autorizada por las diferentes instancias del Poder Legislativo en la parte federal y en el Congreso local. Okay, muchas gracias. Legalidad, nos dice Gustavo Flores, para definir precampaña electoral. Héctor Pizano, una palabra para definir precampaña electoral. Me sumo, legalidad. En el ámbito en el que estamos en estos días envueltos todos ante una serie de denuncias, señalamientos, yo creo que es lo más importante dejarle claro a la ciudadanía que estamos dentro del marco legal. Así se aprobaron las reformas, se estableció eventos públicos, electorado en general, etcétera. Ese texto que establecimos en la ley es lo que hoy nos tiene en este marco de las precampañas. Gracias, Héctor. Carlos Gómez, ¿cómo definir en una sola palabra, desde tu punto de vista, precampaña electoral? Pues yo la defino como simulación. ¿Por qué? Pues estamos viendo el despilfarro que están haciendo los partidos tradicionales, lo vemos en las calles, todo el dinero que se está derrochando, ¿no? Camina uno por las principales avenidas de la ciudad y ve uno las brigadas que traen los partidos, PRI, Movimiento Ciudadano, y no va dirigido a la militancia, es abierto. Y las precampañas deben ir dirigidas a los militantes, es para que decidan los precandidatos de cada partido. Así lo defino yo. Muchas gracias, Carlos. Su punto de vista antes de irnos al corte, ya nos decían democracia, legalidad también, simulación, nos dice Carlos. Las precampañas electorales son dirigidas a militantes de los partidos políticos y, sin embargo, los ciudadanos en general
estamos expuestos a escuchar, a leerlas, a ver espectaculares, etcétera, que es parte de lo que dice Carlos. Gustavo. Mira, en una primera intervención, sin apartarnos del concepto de la legalidad, efectivamente sirven para que los partidos conozcan la propuesta de sus precandidatos, como en el caso de Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro, que debo decirlo, si no existiesen las precampañas, igual nosotros estaremos ciñendo al marco legal cuando tampoco existían con otro tipo de regulación. Para el caso de las precampañas, en el caso de Movimiento Ciudadano, debo decirles que fue el partido, el Movimiento Ciudadano, quien más precandidatos registró en esta primera etapa. 111 precandidatos a presidentes municipales, mientras que otros partidos lograron 106, 64 candidatos a presidentes municipales, el PRD con 66, y otros partidos no dieron ninguna acreditación de precandidatos. Creo que la ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes pueden ocupar estos cargos de elección popular, y este espacio que permite la ley y que está reglamentado es precisamente para que los partidos pongan en suerte a quienes pretenden sean sus gobernantes, y en una primera etapa que precisamente es de disputa interna, los vayan conociendo y se den a conocer en la base social. Yo creo que lo importante es que todos los partidos, y hablo de los 10 que están con registro y los independientes y todos medios de comunicación, instituciones, hagamos lo que sea necesario para involucrar a la sociedad y que los ciudadanos realmente participen en el 7 de junio. Eso es lo importante, al final de cuentas, de todos los procesos electorales de inicio a fin. Entonces, yo sí discrepo del tema de la simulación y creo que sería muy bueno que ojalá nos pudieran decir en dónde se basan para decir que solamente a los militantes. Porque la ley que nos rige, el 227 de la Ley General y el 230 del Código Electoral, dice claramente afiliados, simpatizantes y electorado en general. Tenemos que ir a nuestro primer corte, de regreso seguiremos hablando de las precampañas electorales y vamos en concreto a preguntarles de qué están sirviendo las precampañas electorales que ya arrancaron desde el 28 de diciembre. Tuvimos el arranque de las precampañas electorales. Ayer, justo el fin de semana, el sábado, inició para diputados. Entonces, bueno, lo vamos a platicar a ver de qué están sirviendo las precampañas electorales que ya arrancaron en Jalisco. Esperamos también su punto de vista. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 12 minutos, no es cierto, con 14 minutos y regresamos a Estación Central. Estamos hablando de las precampañas electorales y es que según el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, los actos de precampaña son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellas actividades dirigidas a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. Esta es la definición que da el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana acerca de los actos de precampaña. ¿Usted qué sabe, qué ha escuchado de las precampañas electorales? Esperamos su comunicación. Recuerde que su punto de vista es muy importante. 3030-5307 y 01800-087-8807. Se integra a esta mesa Octavio Raciel, él es representante del PRD de Jalisco ante el IEPC. Buenas tardes, Octavio, bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos los de la mesa y a los que nos están viendo. Bueno, pues antes de irnos al corte, ya nos daba cada uno de nuestros invitados una palabra para definir precampaña electoral. Y te pongo en contexto. Nos dice Antonio Elvira, representante del PAN ante el IEPC, democracia. Por su parte, Gustavo Flores, secretario de Asuntos Electorales de Movimiento Ciudadano Jalisco y representante también ante el IEPC, nos dice legalidad. Héctor Pizano, secretario de Elecciones del PRI, también nos dice legalidad para definir a las precampañas electorales. Y Carlos Gómez, tesorero del Comité Estatal de Morena Jalisco, nos dice simulación. ¿Con qué palabra defines brevemente, por favor, precampaña electoral? Como mini campaña, y además celebro que Movimiento Ciudadano y que PRI lo definan como legalidad. Lo celebro. ¿Por qué lo defines tú como mini campaña brevemente, Octavio? Creo que el electorado tiene muy claro que algo está pasando en la calle mientras nosotros estamos discutiendo quiénes van a ser los candidatos de cada uno de los partidos políticos. Y la ciudadanía tiene la percepción de que esto es un adelanto de las campañas, pero esa percepción no la alcanza a dilucidar porque nosotros no hemos logrado ser claros. ¿Nosotros quiénes somos? Toda la estructura electoral, basándose en el INE, basándose en el IEPC, los mismos partidos políticos, nos falta claridad
en decirle al electorado qué es lo que estamos haciendo en este momento. Dicen, oye, si las elecciones son en junio, si no me dices que se van a registrar hasta marzo, entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué es lo que están haciendo en todos los cruceros? ¿Qué es lo que están haciendo en las glorietas? No nos entienden a qué va toda esta alaraca. Es por eso que cuando la ley no es clara, debe tener interpretaciones, y en esas interpretaciones es donde quienes somos parte en la contienda tenemos que actuar pidiéndole a la autoridad que se meta, al árbitro, que participe, que saque las tarjetas, y que como nosotros no somos quienes hicimos las leyes, sino quienes estamos padeciendo las actitudes, pues que pidamos que haya una interpretación de esta norma y que se nos diga, bueno, al lugar o no al lugar lo que tú pides, al lugar o no al lugar, si esto es correcto o es incorrecto, pero hasta que no tengamos esas respuestas, entonces vamos a tener resuelta también esta parte para que a la ciudadanía le quede más claro lo que está pasando. Ok, dice Octavio, a la ciudadanía todavía no nos queda claro qué está pasando en los cruceros, en la radio, en espectaculares. ¿De qué están sirviendo las precampañas electorales que ya arrancaron en Jalisco con toda esta información, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con la percepción que podemos tener los ciudadanos, quienes no pertenecemos a ningún partido, pero también quienes están dentro de los partidos? Sí, Antonio. Justamente, las precampañas fueron reguladas como procesos internos democráticos de selección de candidatos en los partidos políticos. Un viejo reclamo de todos los ciudadanos y de todos nosotros es que en los partidos políticos, que deben ser ejemplo de democracia, pues tiene que haber procesos democráticos. Entonces las precampañas fueron reguladas justamente para tratar de aligerar la carga de los procesos internos democráticos para que sean contiendas democráticas internas. Y segundo, tratar de evitar que haya adelantados que utilicen cargos públicos o que utilicen cualquier otro tipo de estructura para beneficiarse por encima del resto de los contendientes. La aclaración que quiero hacer es justamente a partir de las expresiones del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Movimiento Ciudadano. Los procesos internos de democracia son justamente abiertos a los ciudadanos cuando tu método de selección dice que los ciudadanos son los que van a elegir a tu candidato. Ahí sí se justifica que tú tengas actos que son masivos, que son no solamente dirigidos a tus militantes, sino a los ciudadanos que van a votar por el precandidato. En este caso, ninguno de los partidos políticos, ni Partido Movimiento Ciudadano, ni Partido Revolucionario Institucional, registraron ante el instituto métodos de selección de candidatos hacia los ciudadanos. Son asambleas estatales, en donde solamente un consejo, un grupo de militantes de esos dos partidos van a seleccionar sus candidatos. Por tanto, y ya nos dan la razón con la resolución que acaba de implementar el INE hace unos días, nosotros solicitamos un par de consultas a la Comisión de Comunicación del INE que tenía que ver con las pautas de spots que estaban transmitiendo tanto en radio como en televisión los precandidatos del PRI y del Partido Movimiento Ciudadano, que estaban haciendo promoción de su figura, por ejemplo, en Puerto Vallarta o en Arandas o en algún lugar en donde no van a competir. Nuestra solicitud era que se investigara y que si se tenían pruebas de que se estaba incumpliendo con la legislación, se dictaran medidas cautelares. Las medidas cautelares ya fueron dictadas. Tienen que bajarse los spots, tanto en radio y en televisión, del Partido del Movimiento Ciudadano, tanto del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, nuestra tesis es, los precandidatos tienen que competir para el ámbito que van a competir. Si van a competir para los procesos internos, no pueden estar haciendo campaña abierta a los ciudadanos. Gustavo Flores. Mira, para ampliar esta duda, me parece que se amplía o se genera todavía más. Yo creo que no hay muchas dudas. No hay muchas dudas. Los procesos internos son etapas previas a un proceso constitucional abierto a la ciudadanía. Y es una cuestión de interpretación de la ley. En ese término, en ese contexto, debe de quedar en el punto de vista de Acción Nacional con respecto a lo que expresa de Movimiento Ciudadano. Por lo que vea Movimiento Ciudadano, yo debo decirle a la ciudadanía en general que estamos cumpliendo con la norma y no es la primera vez o en este proceso que Movimiento Ciudadano se ciñe a los mandatos de la autoridad electoral. Ya lo hicimos la semana anterior con una medida cautelar que dictó el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Lo acabamos de hacer en la madrugada de ayer para hoy, que la Comisión de Quejas y Sanciones del Instituto Nacional Electoral dictaminó procedentes medidas cautelares porque consideró que la campaña nuestra de Enrique Alfaro, que no necesita de spots, además porque es una gente muy conocida, estuvimos a punto de ganar la elección constitucional de gobernador en el 12, Enrique Alfaro es una figura muy conocida, que en realidad no necesitaríamos de los spots. Y además, en una normalidad jurídica, no necesitaríamos tampoco de una normalidad democrática sustentada por un marco jurídico, ni siquiera de regular una precampaña. Son actos totalmente democráticos, son actos que tienen que ver con la vida institucional de los partidos
en el que la sobrereglamentación nos lleva cada día más a judicializar una elección que debe ser, por otra parte, democrática y que debe de corresponder a los partidos su propia normatividad interna. Para eso funciona. Pero si estamos haciendo una campaña abierta a la ciudadanía, como lo establece el 230 del Código Electoral, es efectivamente porque lo permite la ley y no la estamos transgrediendo porque nos estamos siguiendo al mandato legal. En todo caso, lo que tenemos que hacer, el partido Movimiento Ciudadano, con Enrique Alfaro al frente, pues es respetar lo que dice la autoridad electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral, pero no estamos incumpliendo la norma. Es más, nosotros, les digo al auditorio, lo digo desde aquí, vamos a impugnar esa decisión como ya impugnamos las otras, porque lo consideramos injusto que la autoridad se meta al fuero interno, a su derecho de expresión y de dar a conocer a sus precandidatos. Muchas gracias, Gustavo. Héctor Pizano, ¿de qué están sirviendo las precampañas? ¿Para qué sirven? Sirven, yo primero que nada, obviamente, como decía atinadamente el compañero Elvira, para darle un marco legal a los procesos internos, una certeza de cómo se llevan a cabo los procesos de selección de los candidatos internos dentro de los partidos, pero ¿para qué están sirviendo? Para involucrar a quienes en su momento tendrán la decisión final de llevar a cabo la votación el 7 de junio. Yo insisto en que debemos ser muy cuidadosos de que lo que debemos hacer es motivar la participación y todos los actos que están previstos en nuestra legislación deben estar encaminados a involucrar a la ciudadanía en una decisión tan importante como es la de elegir a sus gobernantes o sus representantes populares. Eso es lo que nos debe importar. Si el proceso lo que nos va a interesar es ver cómo lo judicializamos, cómo desestimamos la participación ciudadana, creo que va a ser un tema muy delicado. Yo difiero de las interpretaciones que hace el INE y espero que en las resoluciones que van a dictar los tribunales dejarán muy claro a quien le corresponde la interpretación, dejará claro cuál es el criterio, porque actualmente ese gran marco de subjetividad que le están dejando al instituto para interpretar las normas, yo leo los artículos y no dicen lo que dicen que quiere decir. No, dicen lo que dicen que quieren decir, dice Héctor Pizano. Gracias, Héctor. Carlos, ¿de qué están sirviendo las precampañas electorales? Bueno, me quedo con eso, de qué están sirviendo, ¿no? O de qué sirven, más bien de qué están sirviendo. ¿De qué están sirviendo? Pues de una guerra. Es una guerra entre los que tienen el dinero. Está muy visto quienes están derrochando todos esos recursos del pueblo, ¿no? Yo no entiendo a mis compañeros. Hace un momento el compañero de MC decía y presume que registraron precandidatos en todos los municipios. Pues es muy fácil registrar candidatos uno por uno. El problema es que se tienen que hacer asambleas y las asambleas deciden. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo partidos con autoritarismo. Del PRI, pues ya sabemos, no tiene caso, ¿no? Pero del Movimiento Ciudadano, un partido que primero se decía que era de izquierda, con una alianza muy clara con el PAN en las elecciones pasadas, y ahora se dice que ni es de izquierda ni de derecha. Yo no sé dónde anda Enrique Alfaro, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ya los sancionaron, ya fueron sancionados por las autoridades. Entonces ellos apuestan a que me sancionen aunque sea poquito, gano más, y le siguen dando. ¿Qué sucede? No respetan. Hablan de legalidad, pero yo no la veo, ¿no? Yo más bien veo impunidad. Y apuestan a la sanción pequeña. Entonces, las precampañas deben ir dirigidas a la militancia, está muy claro esto, no a la ciudadanía abierta. Esa es una simulación, como le digo. O sea, tiene que ser de frente a la ciudadanía y decirle, con propuestas claras, ¿no? Pero son internas, regresemos a eso. Son precampañas internas para que los militantes decidan a quién abanderan en el partido. Okay. ¿Sí? Gracias, Carlos. Vamos a ver qué nos dice Octavio Raciel. Perdón, Gustavo, antes para terminar la ronda. Brevemente, Octavio, ¿de qué están sirviendo las precampañas electorales? Yo creo que también están sirviendo para evidenciar quién tiene el poder y quién tiene el dinero. Eso es lo único que se está exhibiendo en este momento. Coincido con el representante de Morena, y creo que también nos sirve para darnos cuenta de que quienes nos venden el discurso de que son liberales y de que van a cambiar las cosas, estamos viendo que a la hora de que tienen poder, a la hora de que tienen dinero, sea poquito, ya se están convirtiendo, es decir, ya se vuelven en lo que antes criticaban, en lo que antes decían, estos nos tratan así, estos abusan, estos tienen excesos y tienen actitudes desmedidas. Es decir, si lo que dice Toño es cierto, que estas precampañas deben ser para delimitar
para tener un marco normativo donde deben actuar, entonces, ¿qué sentido tiene que nosotros tengamos esta sobreexposición de los candidatos? Y digo una sobreexposición en el sentido positivo y negativo también, porque ya vemos cómo les rechazan las calcomanías en los cruceros, vemos cómo la gente está un poco cansada, porque además de la contaminación visual, también estamos generando más basura, es decir, todas esas banderas, playeras, todo lo que están haciendo y ese derroche de recursos, que puede ser, debe ser recurso privado, porque los partidos políticos no pueden meterle dinero a las precampañas y en teoría tampoco los gobiernos deben hacerlo, es decir, esto es dinero privado y aún así sigue siendo un derroche, es decir, y hay límites también, hay límites para el dinero que se puede gastar en las precampañas y vemos cómo todos los días está en la franja de riesgo que ese límite se rebase. Yo creo que no vamos a quedar tranquilos los ciudadanos hasta que no tengamos realmente una cuestión de equilibrio entre todos los partidos políticos, es decir, que digamos, no importa si tiene mucho o poco dinero este partido, tiene las mismas condiciones para competir. Bien, tenemos que ir a nuestro siguiente corte. De regreso le damos la palabra a Gustavo Flores, que quería también aportar acerca de lo que había expuesto Carlos Gómez de Morena. De regreso del corte seguiremos hablando de las precampañas electorales. Es la primera vez en México que tenemos, que la ley tiene o manifiesta la participación así en precampañas electorales, así que es lo que estamos viviendo y bueno, pues vamos a ver de regreso del corte, fortalecen, debilitan la democracia en México, ¿qué sucede con las precampañas electorales? Esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Estamos de regreso en Estación Central y nuestro tema durante esta semana son las precampañas electorales que ya arrancaron desde el 28 de diciembre, también este fin de semana, el 10 de enero, también arrancaron las precampañas electorales para diputados. Usted que sabe, que ha escuchado, que ha visto de las precampañas electorales, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Cuál es su sentir acerca de esto que ya estamos viendo como un proceso electoral? Las votaciones serán el próximo 7 de junio, así que bueno, pues estaremos conociendo mucha información acerca de precampañas electorales, campañas electorales, precandidatos, candidatos, etcétera. Esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8807. En el bloque anterior le preguntábamos a nuestros invitados de qué están sirviendo las precampañas electorales que ya habían arrancado en Jalisco, que ya las estamos viendo en Jalisco. Seguramente usted ha visto, ha escuchado, ha comentado con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, en su casa, etcétera, acerca de las precampañas electorales. Pero Gustavo Flores tenía también una precisión que querías hacer, por favor. Una precisión Gustavo. al respecto. Primero decir que la reforma electoral efectivamente contiene lo relativo a las precampañas. Debo decir que nosotros tenemos que es una reforma electoral inacabada. Tiene muchas lagunas y por tanto tiene muchos espacios y recovecos que no fueron cubiertos por esta reforma y que están dando lugar a que cada día se judicialicen estos procesos electorales, estén sujetos a las quejas y a las presentaciones de procesos ante las instancias electorales. Por otra parte, decir que la ideología del partido no está en discusión en esta mesa, para empezar. Y segundo, decir a quien históricamente proviene de un origen de partido que no respeta las instituciones, dicho por sus líderes, por supuesto que en el de enfrente no va a haber que haya respeto a las instituciones. Y Movimiento Ciudadano es una organización que respeta las instituciones y se ha ceñido a los dictados que le ha dado, aunque no estemos conformes o aunque estemos inconformes con los dictados de la autoridad. Y más allá de que si a nosotros nos sancionaron de manera pequeña o grande, no son sanciones todavía, son medidas cautelares que son medidas intermedias a un proceso. Para concluir la idea, no son sanciones ni pequeñas ni grandes, son medidas cautelares que son preventivas en tanto que concluye un procedimiento del tipo que sea. Y segundo, decir que el gran dispendio de recursos, no sé dónde lo ven, porque eso sale de los bolsillos de los precandidatos en el caso de Movimiento Ciudadano. No entra ni un centavo de la organización política Movimiento Ciudadano a la precampaña de Enrique Alfaro, ni un centavo, porque eso está costándole al precandidato, como supongo debe costarle a los precandidatos de sus partidos. Al menos en nuestra reglamentación así quedó establecido. Muy bien, Ciudadano. Muy bien. Héctor Pizano, era precisamente esa acotación en cuanto al señalamiento de una sanción, que no la hay.
es una medida cautelar, y se hace precisamente para evitar que se vaya a generar un posible daño irreparable al momento de dictarse una resolución final que pudiera darse, y que yo espero que ahora con las impugnaciones, bueno, nos den la luz con claridad a los tribunales y dejen a todos los partidos políticos con la certeza de cuál es la interpretación correcta de la norma. Lo que nosotros buscamos es ceñirnos a lo que dice la norma y la ley para efecto de llevar a cabo nuestro proceso electoral. Hoy se ha dictado una resolución, obviamente acataremos la resolución en la medida porque así debe de hacerse, y aparte hay los métodos legales para impugnarse, y ya nos dirá en su momento el tribunal si nos asume la razón o no. Pero lo importante, insisto, es que los procesos de las precampañas deben de servir además, ojalá que los ciudadanos se involucraran y no nos ciñamos a ese tema de los militantes, porque también si nos ponemos a hablar del tema de militantes, habría que ver si registran sus militantes, si tienen militantes, si existen realmente como partido político, si hacen un trabajo realmente de civismo o de participación democrática con los ciudadanos, pero ojalá que los ciudadanos participaran y pudieran hacer señalamientos concretos sobre la posibilidad de que alguno de los prospectos que tengan los partidos políticos tenga algo que debamos de saber todos los ciudadanos para evitar que nos vayan a suceder cosas tan lamentables como las que han sucedido últimamente, porque lo que requerimos es blindar el proceso electoral, y el blindaje no solamente corresponde a los partidos, le corresponde a todos participar. Muchas gracias, Héctor. La siguiente pregunta que les haré es si las precampañas abonan o debilitan los procesos democráticos. Y es que voy a tomar unas palabras que dijo al principio Octavio Raziel, de si los ciudadanos que no militan en ningún partido, que no están afiliados, que no son simpatizantes de ningún partido más que votan por el candidato en un momento dado en el día de la elección. Y las personas pueden decir, híjole, pues es que yo para qué quiero saber desde antes las precampañas, pues mejor en las campañas, ¿no? Me quiero enterar de quiénes son los candidatos y ya informarme, tomar decisiones. ¿Debilitan o fortalecen el proceso democrático? ¿Es un arma de dos filos? Tener al precandidato, de una vez, decía Octavio Raziel, tomaba la palabra sobreexpuesto, es un arma de doble filo, para bien o para mal. Puede cansar a la ciudadanía estar escuchando este precandidato, está haciendo esta precampaña, tará, o fortalece, informa, sirve para informar, como diría Héctor Pizano. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debilitan o fortalecen los procesos democráticos? Y pensando en el electorado, pensando en la gente, ciudadanos de a pie, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién levanta la mano primero? Yo me falté en la ronda, ¿no? Creo. Ah, no, la ronda era por la izquierda. Ya van dos. Vamos con Somos Carlos. partido chico, ¿no? No, todos aquí son partidos, Bien. tienen su lugar, son Ok, bienvenidos. Begoña. Carlos, Muy bien. por favor, Carlos Gómez. Bueno, me faltó contestar lo que estábamos hablando hace Adelante. un momento. El compañero dice que no hay sanción, el compañero del PRI, del MC, pero ya hay una sanción, la ciudadanía ya la vio como una sanción y es la que cuenta. ¿Cuál es la sanción? Ya les ordenaron bajar los spots de donde están. Las ¿Por qué? sanciones, perdón que te interrumpa, para quedar claro y para que la gente también entendamos. La sanción fue bajar los spots de los precandidatos de Movimiento Ciudadano y del PRI. ¿Esa es la sanción? Se llama medida cautelar. Medida Cuesta cautelar. mucho trabajo entenderlo, pero es medida cautelar. Ajá, No, a mí no me cuesta trabajos. Vuelvo a la simulación, ¿no? O sea, es una sanción. Ya les ordenaron bajar eso. Están actuando mal. Se vio cuando pusieron los cientos de espectaculares que no le pusieron el letrero ese chiquito con lupa, se tiene que ver, ¿no? Que es una publicidad dirigida a la militancia. ¿En qué artículo viene eso? Mira, no vamos a entrar en cuestiones legaloides porque la ciudadanía lo que entiende es que no se abuse de esto, ¿no? Y a la ciudadanía le tienes que hablar en términos llanos, claros. O sea, no le puedes decir a la ciudadanía, a ver, ¿en qué artículo dice que no o dice que sí? Y es lo que yo digo, aquí los partidos tradicionales apuestan a eso, a que no lo sancionen. En el caso del PRI nunca lo sancionan. No, pero sería bueno no Ahora me sorprende que al Partido Verde vimos los miles de espectaculares y vean, no lo sancionaron. Medida cautelar, una llamadita de atención, oye, no hagas esto. No, pero tengo la palabra, yo creo, Ok, ¿no? por favor, termina tu idea, Carlos. Aquí lo que yo digo es que no engañemos a la ciudadanía. La ciudadanía lo ve en la calle. O sea, todas esas brigadas que se ven, ¿cuánto cuestan? ¿Voluntarios? Por favor. O sea, es increíble, ¿no? Simplemente los artículos. Alfaro, el primer día que salió a la campaña, está prohibido regalar artículos publicitarios, promocionales. Lo tomó el periódico, le tomaron todo, que estaba regalando una playera a un ciudadano que iba pasando. Dame una playera, le quitaron la playera, se la dieron a la persona. O sea,
no es posible que no conozcan ni lo mínimo el señor Alfaro de violar las leyes, ¿no? Pero ya es una costumbre violar las leyes porque son medidas cautelares. Y si es sanción, pues dinero tiene para pagar las multas, ¿no? En eso no hay problema. El problema es para los partidos nuevos, que no tenemos recursos, que trabajamos a ras de tierra y que sí nos duelen las sanciones. Pero aparte nosotros sí respetamos eso. Nosotros vamos con la ciudadanía de frente a platicar puerta por puerta, a concientizar. Con eso. Gustavo, Nosotros, por favor. Gracias. Octavio, brevemente, por favor, para que Octavio Gracias. y Antonio tengan palabra. Solamente para aclarar una situación. Yo insisto, no hay que desinformar a la ciudadanía. Una medida cautelar como tal no está definida igual a sanción, que no se le engaña al ciudadano, no es una sanción, es una medida en mientras tanto que ocurre tal situación y al final la autoridad competente decide quién tiene la razón o no, porque no hay que olvidar que por el hecho de estar en una mesa de discusión ante el público no hay que faltarle al respeto y hay que decirle que aún una norma que está establecida está sujeta a interpretación y lo que está haciendo la ley y la autoridad en este momento es interpretar una disposición legal a la cual tenemos nosotros derecho a defenderlo y creo que eso es lo que estamos haciendo y vamos a hacer. Segundo lugar, el hecho de que diga que el partido que representa aquí el compañero Moreno tiene recursos, yo nomás le recuerdo que sí tiene recursos y que son recursos públicos y que viven también de la institución, ¿eh? Digo, si no le han reportado el ingreso usted que es de finanzas, pues dígale a su partido que le diga cuánto le dieron este año y sí tiene recursos, de tal manera que no hay que engañar a la sociedad. El partido Morena sí tiene recursos, digo, si no se lo estoy diciendo poquitos, yo. Muy poquitos. Y por otra parte, Enrique Alfaro lo que ha hecho es comunicarse con la ciudadanía, utilizar los medios que tiene y nuestra convocatoria, que fue lo que está en discusión en la mesa, sí establece un mecanismo para la selección de candidatos y establece la comunicación con la ciudadanía para que sea esta la que lo conozca y los electores en esta asamblea lo valoren en su actuar en la sociedad. Es un mecanismo de valoración y de comunicación con la ciudadanía. Gracias, Gustavo. Antonio Elvira. Sí, yo sí quiero regresar sobre tu pregunta. Es que fíjate, con todo estos asuntos de que si no, fortalece o debilita el proceso electoral, estas discusiones, ¿no? Se sanciona, no es sanción, medida cautelar, etcétera. La reforma sobre precampañas fue en 2008 y entró en vigor en los estados para la elección de 2009. Sin este marco legal, sí, que le hacen falta algunas cosas, no son perfectos, los marcos institucionales en términos electorales se van agregando cada proceso electoral por la invención de cosas nuevas para violar la ley que tienen algunos sectores. Sin esto estaríamos en la calle, estaríamos indefensos ante el desvío de tiempos, de recursos. Te voy a poner un ejemplo. Hace 3, 4 días el Instituto Electoral también les ordenó tanto al candidato del MC como al candidato del PRI bajar espectaculares que tenían en lugares diferentes donde contienden. ¿Qué hace un precandidato en Guadalajara promocionándose en Tlajomulco? ¿Qué hace un precandidato en Guadalajara promocionándose en Puerto Vallarta? Bien. ¿Me explico? Sí. Sin estas reglas, el proceso sería una locura. Por eso yo sí creo que le aportan, le fortalecen al proceso interno democrático los partidos y a su vez al proceso externo. Tú dijiste una palabra clave. Las campañas sí son para dirigirse al electorado en general. Las campañas, no las precampañas. Si tu pre-campaña hubiera sido dirigida al público en general, hubieras definido como tu método de selección interna de candidatos una votación con la ciudadanía. No es un engaño. Por eso no estamos de acuerdo ni con la visión de MC ni con la visión del PRI, en donde establecen que esto no tiene regulación y que está en el aire. No está en el aire, está perfectamente bien establecido. Y si hicieran falta elementos, hay resoluciones y criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nos han dado la razón en 3 casos concretos, en donde dicen que los precandidatos únicos no pueden hacer precampaña. Ok, tenemos que ir a nuestro último corte, Octavio. Por favor. No, pero después del corte, claro. Vamos a nuestro último corte. Estamos hablando de las precampañas electorales. Están con nosotros representantes de partidos políticos, así que usted no se despegue tampoco de su pantalla ni de su radio porque continuamos en Estación Central. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
De regreso en Estación Central estamos hablando de las precampañas electorales. ¿Para qué están sirviendo las precampañas electorales? ¿Abonan, fortalecen o no fortalecen a la democracia? Bueno, pues de todo esto es lo que hemos discutido en esta mesa con representantes de los diferentes partidos políticos. Están con nosotros representando al PAN, Antonio Elvira. Nos acompaña también por parte de Movimiento Ciudadano, Gustavo Flores. Por parte del PRI, Héctor Pizano. Por parte de Morena, Carlos Gómez. Y por parte del PRD, Octavio Raciel. Esperamos su comunicación. Es el último bloque de este programa, así que anota el teléfono y llámenos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Octavio Raciel se quedó con la palabra en la boca. Gracias. Octavio, ¿fortalecen, debilitan los procesos democráticos, las precampañas electorales? Brevemente, por favor. Fortalecen siempre y cuando sean como Toño las vislumbra. Es decir, una precampaña, como lo estamos viendo en este momento, poco o nada le abona a los procesos democráticos. Comienzo por una pregunta que se hizo en esta mesa, de en qué artículo se dice que deben ir dirigidas a la militancia. Cito textualmente, 229, numeral 3, los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio antes de la fecha de inicio de las precampañas. Y una vez iniciadas las precampañas, la propaganda debería indicar de manera fehaciente que esta va dirigida a la militancia de su partido político. Y la violación a esta disposición, así como lo dice el artículo, se sancionará con la negativa del registro como precandidato. Es decir, sí tenemos que ser en todo momento claros de a quién nos estamos dirigiendo. Como vimos que inició esto, se fueron a la ciudadanía en general a decirle yo quiero cambiar Guadalajara, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero en ningún momento dijeron lo que yo soy en este momento es un precandidato, me estoy buscando la oportunidad junto con otros que debo tener contendientes y si no, ¿para qué estoy haciendo una precampaña abierta? Y en este proceso el resultado que yo quiero es representar a este partido en las próximas elecciones. Así de claros teníamos que ser y no todos los contendientes lo fueron y está clarísimo. Aunque hayan pegado las calcomanías que no decían esta leyenda y después hayan retractado diciendo que fue un error de imprenta, esa es una justificación pueril, o sea, que raya en lo absurdo, y aún así sigan adelante diciendo que no son sancionados, y si son sancionados, pues que lo van a acatar, pero que luego lo van a impugnar. Es decir, seguimos con ese juego de palabras y seguimos diciéndole a la gente sí, pero no. O sea, sí me dictan medidas cautelares, pero lo que yo hice está bien. O sea, y lo voy a seguir haciendo además porque puedo y voy a buscar los artilugios. Y luego se nos acusa al PRD, o no sé si también al PAN o a cualquiera que denuncie, se le acusa de estar judicializando el proceso. Perdón, pero los culpables no somos nosotros. Yo estoy obligado a denunciar si me roban un celular, y si me roban un celular o se roban un cargamento de celulares, es lo mismo, es el mismo delito, es robo. Y si están cometiendo esos actos, grandes o pequeños, pero están faltando a la norma, nosotros estamos obligados a denunciarlo y no va a ser nuestra culpa si se judicializa el proceso electoral. Nosotros estamos sufriendo estos excesos en las precampañas y estamos viendo un árbitro también que está volteando para otro lado. Ya toda la tribuna gritó penal y él, pues a lo mejor fue por unas papas, a lo mejor está en los vestidores, pero el árbitro no se ve, el árbitro no está. Okay. Y ese árbitro tiene que ser parte en la contienda. Me extiendo un poquito nada más porque en el corte anterior no tuve oportunidad. Cobrándose los minutos. Cierro nada más para decir que nuestra participación no puede ser silente como partidos políticos y tampoco la autoridad puede esperar a que todas las denuncias las hagamos nosotros y a que todas las pruebas las hagamos nosotros. También están obligados ellos a hacer las pesquisas necesarias para hacer las denuncias. Y vemos que si el Instituto Electoral no lo está realizando, pues le van a enmendar la plana o el Instituto Nacional Electoral o los tribunales jurisdiccionales que están facultados para esta materia. Muy bien. Héctor Pizano había levantado la mano. Brevemente, por favor. Muy breve. Yo creo que es importante, ya leí un artículo, también le faltó leer el otro, los 30. Yo, más que nada, irnos a un tema de interpretaciones de lo que dice cada uno de los artículos y las frases que aprobamos los partidos. Hace rato dijo que no habían aprobado, que sufrir las leyes. El PRD es parte de la Cámara donde surgió esta reforma, te recuerdo, y somos parte. Hay que ser responsables. Todos participamos en el proceso legislativo porque es parte de un partido político que participó en esa reforma. Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos en eso de que sufrimos leyes que no hicimos. No, las hicimos todos, y las aprobamos. Y la reforma fue impulsada principalmente la política electoral por el PRD y por el PAN. Hoy tendremos que ir esperando las resoluciones finales, que lo acabo de decir, las finales, para poder decir si realmente alguien incurrió en una actitud anormal, porque prejuzgarlo por una medida cautelar yo creo que es bastante aventurado.
Okay. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Gracias, Héctor. Antes de darle lectura a las llamadas. Sí, nada más, yo claro que no dije que estamos sufriendo las leyes. Las leyes nosotros somos quien pedimos que se respeten. Estamos sufriendo las actitudes de quienes se pasan por alto las leyes y luego dicen que no se las brincaron. No, a ver, ahí estoy viendo casi una alusión. Gustavo y después Antonio. Un minuto solamente para decir esto. Sí. Aceptación No es tácita. lo mismo decir que no estoy de acuerdo con lo que dictaminó una autoridad basado en la interpretación de una ley, a decir que yo no respeto lo que va a dictaminar en mi contra y que lo voy a cumplir. Por supuesto que entonces estaré yo subyugado a que lo que diga la autoridad en su momento es la única que tiene la razón. Un derecho fundamental humano y de las organizaciones es su derecho a la defensa. Si no, entonces quedaríamos a medio camino. Y creo que este es un derecho fundamental, no nomás de la organización que represento, que es Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, sino de cualquier ciudadano que sienta que su derecho es vulnerado. Gracias, Gustavo. Antonio, por favor, querías Sí, también yo sí quisiera tu que punto de quedara vista. muy claro que no es un pleito entre partidos, no es un pleito para que unos no se promuevan y otros sí se promuevan. Es un tema de legalidad. En el fondo, lo que estamos discutiendo es las precampañas, son un tema fundamental de cómo competimos en una democracia, a través de leyes y a través de un proceso equitativo. Lo que hemos visto en estos arranques de precampañas es que no son procesos equitativos. Hay candidatos de partidos políticos, del Partido de Revolución Institucional concretamente y del Partido Movimiento Ciudadano, que se están promocionando indebidamente. No están haciendo un respeto a las leyes, no están haciendo un respeto a los ciudadanos y no están haciendo un respeto a los posibles electores de su partido. Nosotros en esa lógica estamos. Si ellos tienen más posibilidades de promoverse, qué bueno, pero que lo hagan dentro del marco de la ley. Y el marco de la ley obliga a que lo hagan a los electores de su partido y en el territorio donde van a competir. Muy bien. Bueno, pues nos quedan 7 minutos para concluir el programa. Nos dice María Andrade Pérez, de la colonia Aldama Tetlán. Tengo 1 año y medio tratando de sacar una cita con el gobernador y le pregunta al representante del PRI, a Héctor Pizano, ¿puede conseguirme una cita con el gobernador? Con mucho gusto, me pasan los datos, yo veo con el secretario particular el caso. Muy bien, ok. María, le damos tus datos a Héctor Pizano para que se pueda hacer ahí la gestión. Muchas gracias, Héctor. Nos dice también Jorge Müller, de Jardines de la Cruz. Felicidades por el regreso del programa este año. Muchas gracias, Jorge. Y comenta para el representante de Morena, para Carlos Gómez. Primero hay que ver la paja en el ojo, en su ojo, que la viga en el ajeno, ya que Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado a brincar hacia donde hay dinero. Y también concluye su comentario Jorge Müller diciendo, todas las precampañas que hemos visto dan pena por sus spots, pues todos los partidos dicen ser lo máximo y son puros chapulines, nos dice Jorge Müller. Del Instituto de Protección al Patrimonio, Romualdo Cárdenas nos dice, el patrimonio percibe y expresará a la ciudadanía a través de las redes sociales su participación en la contienda, pero además la actuación después de la contienda. Los ciudadanos aprendemos a evaluar y decidimos una contienda limpia. Muchas gracias, Romualdo. Antonio Díaz, de La Palmita, ¿en qué artículo se menciona la reelección? Todos los ciudadanos debemos despertar e informarnos y los partidos y gobernantes no deberían malgastar el dinero del pueblo. Gracias por dar espacio para las expresiones. Gracias a ti, Antonio. Esta llamada es anónima, dice, de Morena, comentario. Al inicio estuvo bien, pero se contradice y desacredita a 2 partidos haciendo guerra sucia. Sugerencia es que defina bien y se pare mejor para Carlos Gómez. Se prepare mejor para Carlos Gómez. Y por parte a Gustavo Flores, tiene respeto, paridad y preparación para el programa. Preparación para el programa. Muchas gracias por tu comentario. Gracias Y por comentar. Karina Hernández, de Circunvalación Oblatos. Es necesario que los candidatos socialicen. Saludos a Héctor Pizano. Eugenio López, de la Colonia Americana, para el representante del PRI, para Héctor Pizano. El artículo 292 se refiere a la información preliminar de las casillas, no de las precampañas. Y el artículo 211 habla sobre procesos de elección popular y no sobre candidatos. Creo que están manipulando la información. Nosotros mencionamos el 227 de la Ley General y el 230 del Código Electoral. No sé de los artículos, pero lo atendemos con mucho gusto. Okay. ¿Alguna precisión acerca de estas llamadas? ¿Algún otro comentario? Antonio Elvira. Sí, a mí me gustó mucho un comentario sobre la responsabilidad que tienen los electores, pero también yo lo trasladaría a la responsabilidad que tienen los partidos políticos. En el proceso interno que tenemos cada partido político, no solamente somos responsables de proponer candidatos, de cuidar la ley, sino un bien fundamental que es la democracia.
Si los partidos políticos no generamos en las conductas de nuestros propios militantes que se respete la ley, pues imagínate cómo vamos a poder salir a la calle a pedirle a los ciudadanos que voten por un partido político que no respete la ley. Entonces, de entrada, el bien que estamos cuidando no son solamente candidatos, sino la democracia. Por eso es que en Acción Nacional estamos tratando de apelar a electores racionales, a electores conscientes, informados. Estamos tratando de que nuestras precampañas sean lo menos complicadas posibles para los electores y sobre todo que cumplan con la ley. Okay, muchas gracias. Antes de dar la palabra, Antonio, a Octavio Raciel, ¿en qué artículo se menciona la reelección? No fue la reforma en la Constitución. En Jalisco ya, a partir de este proceso electoral, ya entra en marcha a nivel federal hasta el 2018. Entra en marcha, es la reelección para diputados y municipios. Es decir, para que este año, por quien usted vaya a votar, bueno... Puede reelegirse en el 2018. Puede reelegirse. Por eso hay tanto chapulineo. En el tema federal no, en el tema federal lo establecieron hasta el 2018. No me preguntes la razón, todavía no la conocemos a fondo. Okay, muy bien, perdón, muchas gracias. Octavio Raciel, por favor, finalmente. Gracias. El llamado es a la congruencia y también a la mesura. Para lo que nos quede de precampañas, los partidos políticos que tengan la posibilidad de hacer ese derroche de recursos, es un llamado para que sean mesurados, para que también respeten el espacio de la ciudadanía y que entiendan que, como lo dijo Raúl Vargas al inicio de estas precampañas, vamos a provocar el hartazgo en la ciudadanía y luego vamos a llegar con una ciudadanía ya cansada de vernos y de escucharnos, hacer toda esta laraca, y cuando tengamos que pedirles que nos escuchen con nuestras verdaderas propuestas y nuestras plataformas electorales, ya van a ser menos receptivos. Entonces, el electorado no es una masa poco inteligente, también sabe dilucidar y sabe entender que estamos abusando de los tiempos que tiene para este tipo de cosas. No a todo mundo le interesa la política y el tiempo que le tiene dedicado a la política quiere que sea delimitado. Entonces, yo creo que coincido nuevamente con Toño, los partidos políticos debemos también cuidar lo que estamos haciendo para ganar credibilidad. Y si estas campañas decimos que el que nos denuncia es un esquizofrénico, como nos señalaron a nosotros por hacer los señalamientos ante el Instituto Electoral y dicen que le estamos haciendo el juego sucio a otro partido, pues yo señalaría que eso más bien es demencia, porque hay un deterioro ahí de las facultades de quien está haciendo estos señalamientos y decir que quien se queja está mal y quien pide justicia está mal. Bien. Pues nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Se acaba el tiempo de este programa. Gracias, Octavio Raciel, representante del PRD ante el IPC. Muchas gracias. Gracias, Antonio Elvira, por habernos acompañado, representante del PAN también ante el IPC. Gracias. Gustavo Flores, secretario de Asuntos Electorales de Movimiento Ciudadano y representante de Movimiento Ciudadano ante el IPC. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación y gracias a los compañeros que compartieron la mesa. Gracias. Gracias, Héctor Pisano, secretario de Elecciones del PRI Jalisco. Gracias, Begoña, y un saludo a todo el auditorio. Gracias. Carlos Gómez, muchas gracias por estar con nosotros, tesorero del Comité Estatal de Morena. Muchas gracias. Gracias, Begoña. Gracias. Gracias también a usted por habernos acompañado. Mañana lo esperamos. Continuamos con este tema de las precampañas electorales. Vamos a conocer el punto de vista de los académicos. Nos visitan representantes de diferentes universidades. Así que lo esperamos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, 5 de la tarde, Estación Central. Gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.